Bienvenidos al Circo de Ley y Desorden. Claro que sí. Hoy tenemos al hombre barbudo en locución. Tenemos al mono del litoral que ha vuelto. No está tan barbudo, che. Tiene los ojos negros. Un programa hecho por gente que usa anteojos negros. Y tenemos al gringo barbudo venido directamente de la Rusia acróbata. Ya pues, ¿cómo es? Tenemos un programón y lo tenemos bastante focalizado, ¿no? A diferencia de nuestras vidas y nuestras mentes, el programa está bastante focalizado. La lealtad, estamos hablando de la semana en que, digamos, padecimos el deceso de Antonio Cafiero, un tipo que trazó a grandes rasgos la historia política de nuestro país en los últimos 50 años, por lo menos siendo un ladero de general. Una pregunta, Julián, la radio La Caterva, digamos, el ARSAT, ¿cómo nos va a jugar eso? No, absolutamente a favor, ahora se escucha en todo el planeta, es impresionante lo del satélite. ¿Dónde lo lanzaron? De Guayana Francesa. También tenemos el bloque amoroso. Tenemos un bloque de amor. No sé si es amoroso. Pero está filosófico. Como intelectualizado. ¿Qué es el amor? amor? Intelectualizado, como Nos solo escapamos. Caivano puede, el Carlos. Porque seguimos con esta línea de El acá, así que no Charlie. se coge a las 2 de la tarde. Claro, porque, Básicamente. digamos, muchas frustraciones, diría Lacan, te llevan a una situación de Dios. tener que, digamos... Mamá. Por eso los intelectuales, como que, porque tanta frustración tienen que racionalizarla. Ay, que y sí. meter tesis a partir. No es que soy feo, no es que no tengo buen chamullo. Pasa esto con los vínculos No es y que la no me construcción quiere. de la textura. Hay que reconocer la fealdad. Partimos de reconocer la fealdad y lo intelectualizamos. Viste que ahora que somos todos posmodernos y está re de moda, la idea es mezclar conceptos que son re complejos con boludeces re típicas, como para poder llegar al público masivo, digamos. Como somos gente leída y siempre estamos debatiendo cuestiones profundas, dejamos de leer un poco la última encíclica papal y nos dedicamos un poco a leer autores posmarxistas, posmodernos, no sé, artistas que están creando una nueva forma. ¿Leíste el libro entero o leíste la parte de atrás, digamos? No. Y lo A ver, comentaste? nosotros vamos a hablar de una Wikipedia. frase. Prologueaste. Vamos a hablar de frases googleadas. Tiempo líquido, inseguridad líquida, no sé qué más líquido y después amor líquido. Entonces agarramos un libro bastante polémico de Zygmunt Bauman, que es un filósofo, sociólogo, medio postmarxista, una cosa medio turbia, pero que tiene una frase dedicada al amor líquido. Tiene un libro dedicado al amor líquido, otro dedicado a tiempos líquidos y otro al tema de la inseguridad líquida. La tendencia al individualismo hace ver las relaciones fuertes como un peligro para los valores de autonomía personal. A esto se une la generalización de la ideología consumista que provoca la mercantilización de varios ámbitos de la vida. En este sentido, el resto de las personas empiezan a verse como mercancías para satisfacer alguna necesidad, y el amor se convierte en una suerte de consumo mutuo guiado por la racionalidad economicista, donde el modo económico invade las relaciones personales. En este contexto, los vínculos afectivos estables se convierten en una hipoteca. Las relaciones por internet se convierten en el modelo que se exporta al resto de las relaciones de la vida real. De hecho, más que relaciones se buscan conexiones, ya que estas no necesitan de implicaciones ni profundidad. En las conexiones cada uno decide cuándo y cómo conectarse y siempre puede pulsar la tecla suprimir. ¿Qué es esta cuestión posmoderna, post-marxista, post-todo, digamos? Pero ahí empezás a entender un poco, claro, en realidad estabas tuiteando
para catarsis, para algo que no podías hablar. A mí me pasa que los escritores que escriben sobre la posmodernidad son todos posmodernos. O sea, es raro porque uno dice, bueno, está bien, son hijos de la época, pero a la vez me parece que sus posturas nunca tienen efectivamente ellos un compromiso, una propuesta, una forma o al menos una idea de cómo trascender esto que nos sucede como sociedad. Pero bueno, medio chorizo Bauman, como decía al principio. No, igual es interesante para introducirnos en la temática. Es chorizo, como dice Juli. Siempre. Pero es opinable también. Es básico para entrar en el debate de lo que siempre hablábamos, cómo son los vínculos en la modernidad. No, y aparte al oyente me parece que viaja en las vacaciones, que está planeando un viaje o al norte o a algún lugar de la playa donde divertirse, este tipo de frases las va a guardar y va a decir, bueno, no me voy a olvidar esta frase para después robar. Ponte el casco que hoy nos vamos a escapar. La torre de control avisa para despegar. Tenemos el honor de contar con Claudia Ferrero como invitado, miembro de APEL, militante del Partido Obrero de hace un tiempito. Y bueno, nosotros queríamos por ahí primero hacer un breve repaso por lo menos del contexto político en el cual vos te involucrás con la causa de Mariano Ferreira. Nosotros también tenemos una compañera en la cooperativa que lo conocía profundamente a Mariano porque le había tocado un tiempo de militancia en conjunto, con lo cual de tan conmovida que está todavía, por supuesto, por todo lo que pasó. La compañera no puede estar presente en el programa, pero la verdad que para nosotros es muy importante y es una lucha en la cual todos estuvimos involucrados como militantes, como cualquier militante del campo popular, y sobre todo de la izquierda, que se vio tocado de alguna forma o de otra por Mariano Ferreira. Participaba de esa lucha Gustavo Mendieta, que era otro compañero de APEL, que era el abogado de los tercerizados en ese momento, que es quien aparece al lado de la ambulancia gritando en el momento que cargan a Mariano. Y entonces yo me entero por él y me dice, estamos yendo para Callao y Corrientes. Entonces yo llego a Callao y Corrientes porque estaba por ahí, estaba en la zona de tribunales, y cuando llego a Callao y Corrientes justo llegan los compañeros que empiezan a cortar el tránsito y estaban realmente muy sacados. O sea, el nivel de conmoción que tenían los compañeros no medían nada. Entonces empecé a calmarlos hasta que paran todo y detienen todo en Callao y Corrientes. Incluso yo paraba a uno y le explicaba, no, es que mataron a una persona, la burocracia sindical, porque era muy para tratar de evitar, digamos, la reacción también de los autos, porque fue toda una cosa muy intempestiva, y la desesperación. Claro, y el negocio de los tercerizados para el sindicato le representaba millones y millones de pesos, digamos, porque evidentemente... Sí, pero sin embargo yo creo que incluso había una concepción plenamente ideológica de la burocracia sindical, que era eso de que ellos no reconocían, y así se veía incluso cuando declaraban en el juicio, no reconocían a otros trabajadores como ferroviarios. O sea, ellos, y esto, ¿por qué nos reconocían como ferroviarios? Porque ellos defendían la formación de las cooperativas y de las paralelas de las cuales eran socios. Entonces toda la mirada hacia esos trabajadores era concretamente de patronal. Claro, esos empleados, más que eran eso. sus empleados, no eran ferroviarios. Claro. Eran los empleados de la cooperativa de ferroviarios, que en realidad era la cooperativa de la burocracia, o sea, sí, y no era tampoco la era un palabra. negocio que también estaba ligado a UOFE y a todo lo que tuvo que ver con el cambio, digamos, político-económico que representó el kirchnerismo. También fue a ser mucho más socio de lo que eran anteriormente las propias cúpulas de los Y sindicatos. sí, todo este fenómeno empieza cuando UOFE toma la gerencia del Roca, y cuando se le da el 90% de las acciones del Belgrano Cargas a la Unión Ferroviaria. Claro, y ahí en eso... En sociedad con capital chino. Claro, y en eso, digamos, el kirchnerismo con su política ferroviaria se encargó de dejar adentro a los empresarios que hicieron todo el lucro de la década del 90, una gran parte de la década del 90, que estuvieron en la privatización, lo mismo que una gran parte de los sindicatos, los asociaron en esta suerte, en un primer momento, después esto fue mutando, pero los asociaron en una nueva empresa que tenía que garantizar
que el transporte más o menos funcionara, y para eso, digamos, el principal soporte desde el punto de vista de los trabajadores en términos de la mayor precarización los tenían miles y miles de trabajadores, porque estamos hablando de una masa aproximada que eran más o menos 3.000 trabajadores tercerizados. Sí, en ese entonces, momento en el Roca eran 3.000 trabajadores terrestres. Digamos, acá hay una vinculación, porque por ahí lo que se conoce, digamos, la lucha de los tercerizados se conoció gracias, lamentablemente, al asesinato de Mariano, digamos, tomó un nivel de repercusión nacional. Por ahí la oportunidad tuvo que ver con eso, pero me parece importante por ahí rescatar un poco el ejemplo de militante, digamos, de Mariano, por ahí su vida como porque era una persona muy joven, ¿no? Mariano, digamos. 23 años. 23 años, y era un chico que militaba desde el secundario. De los 14. De los 14 o sea, años. el primer militando. registro gráfico, digamos, que de Mariano es defendiendo la toma de la fábrica en Sacetro. Sí. De Sacetro. Ese es el que lo había llevado su hermano, que en ese momento militaba en el partido. En todo el contexto, digamos, de la crisis del 2000, 2001, digamos, en todo ese marco, digamos, porque Sacetro fue una recuperada, una recuperada en ese contexto. En ese entonces, bien. Y Mariano militó durante 10 años, o sea, siendo muy joven, tenía 10 años. Sí, incluso Mariano ingresa al Partido Obrero, sí, de la mano de su hermano, Pablo Ferreira, que en ese momento, pero después Pablo Ferreira rompe con el Partido Obrero y Mariano sigue militando hasta el momento de su muerte, o sea, 4 años después de que su hermano abandona las filas del Partido Obrero. Mariano era, para todo el grupo, era primero que era su líder, le habían puesto el jefe, era su líder natural, su líder elegido en ese contexto, y también había una gran relación social entre todo lo que era esa generación, o sea, con la FUBA y con todo. Y Mariano lo que se marca era una gran calidez, una persona que era tímida, pero que cuando entraba en confianza era sumamente cálido, sumamente querido, con un gran respeto, digamos, sobre sus capacidades de militancia, y además un gran interés con otros aspectos de la vida, la música, el arte, o sea, y además él se había, si bien no había abandonado del todo la universidad, había tomado la decisión de proletarizarse. Bueno, y también se probó claramente que fue un ataque en un momento que la movilización ya se retiraba a 300 metros de las vías, que no había ninguna justificación de los que trataron de poner, digamos, la burocracia sindical, de decir que querían respaldar su trabajo, sacarle de las vías. No, directamente fue un ataque consciente, o sea, querían agredirlos con balas y provocar un muerto o un herido para cortar todo intento de organización por fuera del sindicato. El tema pertenece al disco que se hizo en homenaje a Mariano Ferreira, que se llama Cuerpo, y el tema se llama Ayer y Hoy, Vientos. El tema de Mariano a mí personalmente me chocó, porque recuerdo que yo sabía que se iba a hacer el corte, digamos, era una actividad que si hubiera podido hubiera estado presente, porque estaba pautado, digamos, una determinada intervención ahí, y bueno, y recuerdo cuando nos enteramos que lo reprimieron, fue así como bastante rápido, y nos enteramos desde temprano, ya sabíamos lo que iba a pasar, así que muchos de mis compañeros de ese entonces y los primos involucrados estuvimos ahí presentes todo el tiempo, y fue bastante fuerte. De las vías nuevas de este tren, hoy nacen plantas para vos, y de los rayos del ayer gritan banderas en el hoy. Nos ha legado, nos ha pedido seguir, nos ha guiado, nos ha pedido seguir.
No venimos por la ley, venimos por el desorden.